Génesis capítulo 1, versículo 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Quienes han visto desde los primeros videos ya saben a qué se refiere cuando dice para alumbrar sobre la tierra. Y cuando dice expansión de los cielos, ya saben, también por los versículos anteriores, por los videos anteriores, la expansión es el cielo. La expansión son los cielos. Y también ya saben que no es el cielo, sino son los cielos. Y dice que las puso en los cielos para alumbrar a la tierra. Cuando las personas piensan en cielo, únicamente se imaginan como lo que alcanzan a ver con sus ojos. Dice en 1 Samuel 16:7 que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Entonces, cuando al mirar el cielo, cuando le decimos a las personas, ¿dónde está el cielo? O ¿cómo percibes el cielo? La gente mira arriba, algunos ven las nubes, otros ya saben, no solamente las nubes. Entonces dicen, bueno, la parte azul clarita, todo eso azul clarito que se ve. Ese color generado por la ionosfera, así piensan algunos, ¿no? Pero cuando dice que puso las lumbreras, ¿cuáles son las lumbreras? La lumbrera mayor para que señoreas en el día, la lumbrera menor para que señoreas en la noche, y la lumbrera y las estrellas. Pero ¿dónde dice que las puso? Miremos el versículo, ¿dónde dice que las puso esas lumbreras? El versículo 17, ¿no? Volvemos y lo leemos. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Dónde puso, por ejemplo, las estrellas? Las puso en los cielos. Las estrellas las puso en los cielos. Entonces, ya saben que cielo no solamente es lo que nuestros ojos alcanzan a percibir, sino donde están las estrellas, allá donde están las estrellas, eso se llama también cielos. Para algunas personas es el universo y nosotros somos una pequeña parte del universo. Por eso piensan, hay vida en otra parte del universo. Pero la Biblia que habla, aparte de la tierra, ¿qué hay? Cielos. Aparte de la tierra, hay cielos. Esto que están escuchando está en la Biblia, pero muy pocas personas habían reflexionado sobre lo que aparece en la Biblia. Ya que estamos viendo versículo a versículo, podemos degustarlo. Y dice que para qué las puso las lumbreras. ¿Para qué puso esas lumbreras en los cielos? Las estrellas, el sol, la luna. ¿Para qué las puso en los cielos? Para alumbrar la tierra. Aquí dice, ¿no? Al final del versículo 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Se acuerdan cuando se habla de la luz de nuestro Señor Jesucristo? Dice que alumbra, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hay un versículo muy bonito que está en los Salmos, más específicamente en el Salmo 119, ya vamos a llegar al Salmo 119. Dice en los videos de TikTok, ya vamos a llegar al Salmo 119. Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo, Génesis 1:17, nos recuerda ese salmo y esa expresión. ¿Qué cosa realmente es la que nos ilumina? ¿Qué cosa es la que ilumina el camino? ¿Quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, esa es la que realmente ilumina nuestro camino. Ustedes habrán notado en los comentarios de los videos cómo hay personas que aún viendo los versículos, pero no pueden entender. Y vimos el versículo ayer que dice, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ustedes pueden ver cómo una persona estando en una religión donde le enseñan a inclinarse delante de una estatua, ya sea de bronce, de madera, de algún material, pero la persona que le han enseñado que se incline así, le podemos mostrar con versículos de la Biblia, para Dios eso es abominable, para Dios eso es, por decirlo de alguna manera, repulsivo, esa es una forma de decir abominable, para compararlo con lo que a nosotros nos causa repulsión, algo abominable. Pero por más que le podemos mostrar los versículos a una persona así, enseguida se enfurece,
y no puede recibir. Imagínense en algo tan sencillo y tan pequeño, en algo tan sencillo y tan pequeño. ¿Cómo será si le mostramos algo más grande? Dice la Biblia, ¿no? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pero ¿a qué se refiere con los perros? ¿A qué se refiere con los cerdos? ¿A qué se refiere con no sea que se vuelvan y os despedacen? No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Primero que todo, ¿qué es perro bíblicamente? ¿Qué es perro? Todos nosotros éramos perros. Bueno, sé que suena feo, pero bíblicamente el que no es hijo es perro. El que no es del pueblo de Israel es perro. Es decir, los gentiles. Todo gentil es perro. Hay una parábola muy bonita de la mujer, de una mujer que, sirofenicia, que ella llegó corriendo delante de nuestro Señor y ella pedía piedad por su hija. Pero ella decía, nuestro Señor Jesucristo le dijo algo, le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Porque nuestro Señor Jesucristo, como dice la Biblia, a los suyos vino. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, él vino al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no le recibió porque ese era el plan de Dios. Dios quería extender la misericordia a toda la humanidad. Es algo que el ser humano no puede entender hasta que conoce la Biblia completa. De lo contrario, me parece injusto, porque el hombre juzga desde su punto de vista, es decir, se coloca en una posición superior a Dios. Si alguien juzga a Dios, si alguien dice, me parece injusto que Dios haya hecho, está diciendo esa persona, yo soy igual a Satanás. ¿Quién se puso en la condición de Dios? en la condición de Dios se puso Satanás. Entonces, si una persona así juzga sin conocer, lo más chistoso es esto, que una persona sin conocer lo que está escrito en la Biblia, se puede colocar en la condición de juzgar a Dios, de decir, me parece injusto. Como entre más inteligente o astuta se considera una persona, más tiende a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Por qué la nombramos este pasaje? Porque esta mujer sirofenicia, ella, la palabra la define como Jesús, la definió como una perra. O sea, ¿Jesús qué le dijo? Mire, Jesús le dijo, ella le dijo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Entonces, ella entendió el lenguaje espiritual que Jesús le estaba hablando. Curiosamente, ella se identificó, sí, yo sé que espiritualmente yo soy como un perro. Sí, porque ¿quién es hijo? Los judíos, el pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero ella recibió. Acuérdense de ese versículo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿El común de las personas puede recibir la palabra de Dios? No. El común de las personas, o la gran mayoría, no puede recibir. El común de las personas puede exponer su punto de vista. ¿Cómo les parece que es Dios? ¿Cómo creen que es Dios? Incluso, no sé si se habrán dado cuenta que la gran mayoría de las personas, cuando piensan en Dios, no piensan en el Dios de la Biblia, sino entonces en qué Dios piensan. Si no piensan en el Dios de la Biblia, entonces ¿en quién piensan? Piensan como en el Dios de la lámpara Aladino. Esa película que sacó Disney de la lámpara Aladino, un genio, donde coge y se frota. Voy a coger otra vez la calculadora que tengo por acá. Digamos que está la lámpara Aladino. Entonces en esa serie, ¿qué muestran? En esa película, ¿qué muestran? Muestran que alguien se encuentra una lámpara y la está limpiando. Y cuando la está limpiando, debido a que la frota, entonces aparece un genio. Así sale Will Smith. Yo no he visto la película, pero he visto fotos de Will Smith haciendo de genio. Entonces sale el genio, ¿y qué dice el genio? El genio le va a conceder deseos. Ese es el Dios que en su mente tiene la gran mayoría de las personas. No al Dios de la Biblia, sino a un Dios lámpara Aladino. Alguien a quien le pueden decir, ay, ahora tengo este problema, ayúdame. ¿Hace cuánto le dice uno a esa persona, hace cuánto usted oró a Dios? ¿Esta mañana? O bueno, digamos que esta mañana no, por la tarde o ayer. Y la persona honestamente le puede decir, ¿sabe cuándo yo oré? Cuando yo tenía 8 años, porque mi abuelita iba a morir. Y yo recuerdo que me arrodillé y le pedí a Dios que mi abuelita no muriera.
Y ahorita que tiene 30 y cuantos años, dice que otra vez le pidió a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano cuando se acerca a Dios, se acerca como si fuera una lámpara Aladino. Dame, ay, por favor, dame esto, dame esto, dame esto. Pero cuando vamos a analizar el Dios, el verdadero Dios, el único, el que está en la Biblia, el que nos dejó la Biblia, como dice Isaías 34:16, su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Todo lo que está escrito acá, Dios lo permitió que llegara a la mano de nosotros, porque aquí está escondido el corazón de Dios. Pero las personas sin conocer eso, ¿qué Dios tienen en su mente? ¿Qué Dios se imaginan? El de la lámpara Aladino. Por eso fácilmente, por eso fácilmente pueden adorar a algo que no es Dios. Pueden, por ejemplo, aquí al frente de mi casa hay un poste de alumbrado público. Ese poste es de cemento. Y si yo salgo y le hago dibujito, le hago una carita, aunque no me lo crean, habrá una persona que se arrodilla frente a ese poste de cemento porque tiene forma como de humano, o le hago un dibujo. Si el dibujo queda muy bien hecho, que parece como un ser humano, habrían personas que se arrodillarían al poste del alumbrado público que hay al frente de ese poste de cemento, porque dice la palabra, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no pueden oír. O sea, no todo el mundo puede entender este lenguaje espiritual. La mujer sirofenicia de la que estamos hablando, ella entendió el lenguaje, ella lo recibió, más a todos los que le recibieron, ella pudo recibir la palabra que lanzó nuestro Señor Jesucristo. Es horrible, o sea, humanamente, si la miramos humanamente, es horrible que a alguien le traten de perro. Uno se imagina, uy, ¿de verdad le trataron de perro? Y tras del hecho ella aceptó, sí. Ella se estaba humillando delante de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo hacía en forma de teatro, ni lo hacía hipócritamente, sino realmente ella tenía el corazón para recibir la palabra de Dios. La situación que ella había atravesado hacía que ella tuviera un corazón muy humilde. Y lamentablemente muchas personas, ¿cuándo realmente se pueden acercar a Dios? En los comentarios muchas personas me han preguntado y sobre algo muy delicado que están atravesando en sus vidas. Pero ¿en qué momento se acercan a buscar a Dios? ¿En qué momento empezaron a buscar en TikTok Dios, Cristo, Biblia, promesas, palabra? Empezaron a buscar palabras claves que tuvieran que ver con Dios. ¿Por qué? Porque son personas que están atravesando una situación muy dura, igual que esta mujer sirofenicia. Es triste, pero el ser humano tiende a acercarse a Dios solo en situaciones así. En condiciones normales, o sea, si no está atravesando ninguna dificultad, si no tiene ningún problema, difícilmente se va a acordar de Dios. Pero eso sí, esté atravesando una situación difícil, esté a punto de morirse un ser querido, un familiar, algo así, y ahí sí se va a acordar de Dios. Es triste, pero tiende a pasar. Entonces, ¿esta mujer qué hizo? Esta mujer hizo lo mismo. Esta mujer, por la situación que estaba atravesando, tenía un corazón muy humilde. Dios se resiste a los soberbios. El corazón de Dios, ¿con quién está? Con los humildes. Y ella, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire lo que dijo. Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, ¿sí? Porque ¿quién es el pan? ¿Quién es el pan de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Todo es un lenguaje espiritual. Lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo con esta mujer y que esta mujer lo pudo recibir, ¿qué le dijo? No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, porque ¿quién es hijo? El pueblo de Israel. ¿Quién es perro? Los gentiles, nosotros. Entonces dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero ella recibió esa palabra, no la recibió con soberbia. ¿Cómo sería con soberbia? ¿Usted de qué me va a tratar? ¿Y usted se cree, de verdad usted se cree que es siervo de Dios? ¿Usted cree que ha sido enviado por Dios? Usted con ese vocabulario, así como usted me está hablando, así como usted me está menospreciando, ¿usted de verdad cree que le sirve a Dios? O sea, una persona altiva, arrogante, soberbia, así le hablaría a nuestro Señor Jesucristo. Pero ella no tomó esa actitud, ¿no? Ella, ¿qué actitud tomó? Una actitud muy humilde. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando oyó esto que salió de la boca de ella? A todos los que estaban alrededor, mire, nunca he hallado tanta fe como la que ustedes pueden ver en esta mujer. Sí. ¿Y por qué quedó escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un pasaje completo hablando de ella? Tan importante es que quedó escrito el pasaje en la Biblia de lo que sucedió con ella. ¿Por qué?
porque ella es una mujer de la fe. Sí, que no era judía, no era judía, no importa. Era de una nación maldita, sí, exacto. No era hija. Entonces, ¿qué era? Perrilla. Pero ella que tenía fe. ¿Qué se necesita para que una persona pueda agradar a Dios? Sabemos de memoria, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ella que tenía? Fe. Esta mujer tenía fe y ese es el requisito indispensable para poder agradar a Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo se agradó cuando escuchó lo que salió de la boca de ella, se agradó. Una persona que no entienda el lenguaje espiritual se aterraría y diría, pero si Jesús la está tratando como perra, porque Jesús le dijo, disculpen, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a los hijos de Dios? Amos, mis amos. Así, ella se puso en esa condición, mis amos. ¿Y qué dijo? ¿Ella en qué condición se puso? Perra. Aceptó, ella recibió. Jesús dijo la palabra y ella la recibió. Más a todos los que le recibieron. Por eso cuando hablo con muchas personas que les he preguntado, ¿tú recibiste? ¿Tú aceptaste? Hay países donde usan la expresión bíblica. La expresión bíblica es recibir, más a todos los que le recibieron. Hay otros países o otras denominaciones donde en vez de usar la palabra recibir, usan la palabra aceptar, que son sinónimos, ¿no? Recibir o aceptar. Entonces hay personas que les pregunto, según el lenguaje que sé que entiendan, les digo, ¿tú aceptaste a Jesús? ¿Tú ya lo aceptaste? Entonces hay personas que me dicen sí. Y les pregunto, ¿cuándo lo aceptaste? ¿Cómo fue cuando tú le aceptaste? ¿Sabe que no me nombran la palabra? Esta mujer sirofenicia, ¿qué fue lo que recibió? Más a todos los que le recibieron. ¿Jesús qué es? El verbo. Entonces, ¿ella qué recibió? Ella recibió la palabra. Ella recibió la palabra. Más a todos los que le recibieron. Entonces, la persona cuando le digo que si ya aceptó, ya recibió, ¿sabe qué me habla? Que hizo una oración. Y yo le digo, sí, ¿y cómo es la oración? Aunque yo sé cómo es la oración porque yo hice que muchas personas hicieran esa oración. Porque así me enseñaron a mí también. Y yo pensaba que eso también era aceptar, recibir. Ahora sé que eso no es aceptar, ahora sé que eso no es recibir. Pero en una época yo pensé que eso era aceptar, recibir. Entonces yo le digo a la persona, ¿y cómo es la oración? Y me empiezan a escribir la oración. Señor, te recibo, te acepto, abro mi corazón para que tú entres. Yo la conozco, como le digo, durante años, yo guié a muchas personas a que hicieran a que aceptaran de esa manera. Pero ahora que recibí la salvación, sé claramente, eso no es aceptar, eso no es recibir. Lo que está en esta historia de esa mujer sirofenicia, eso realmente es aceptar, eso realmente es recibir. ¿Qué cosa? Recibir la palabra. Jesús le dijo perra. Jesús le dijo perra y Jesús dijo que el pueblo de Israel era hijo. Y ella reconoció, sí. ¿Cómo llamó al hijo? Dijo a sus amos. Sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús cuando vio esto, ella, sin conocer lo que está escrito acá en la Biblia, no lo conoce, quién sabe si ella la habrá leído o si ella se habrá colado en el Sanedrín o si ella detrás de las paredes, en las sinagogas, tal vez ella escuchaba cuando leían la palabra, pero lo cierto es que ella sí recibió la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El común de las personas, la gran mayoría, la Biblia habla de dos tipos de personas, los que entran por la puerta ancha. La puerta ancha tiene, a nuestro punto de vista, tiene sentido. A nuestro punto de vista, tiene lógica. Por eso la mayoría entra por ahí. Por eso la gran mayoría no encuentra la puerta estrecha. Ese camino angosto que dice la Biblia, que es el que lleva a la vida eterna. Esa puerta estrecha, ese camino angosto, y dice la Biblia, pocos son los que lo hallan. Cuando me han preguntado esa proporción, ¿cómo hacemos para saber cuánto es poco? ¿Poco será 1 de 1.000.000, 1 de 1.000, 1 de 100? En Lucas 15 se da la proporción. Se dice de 100 ovejas, una que estaba perdida. ¿Y por ella quién viene? El pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor viene ¿por cuál? Por esa oveja que estaba perdida. Pero hay 100. ¿Qué pasa con las otras? Vamos a leerlo. Muchas veces hemos citado este texto, pero nunca lo habíamos leído. Lo vamos a leer textual. Entonces vamos a mirar Lucas 15. Vamos a leer Lucas 15, primera vez que vamos a leer. Tanto que lo hemos citado, pero no lo habíamos leído. Entonces, en Lucas 15 está al final, está la historia
del hijo pródigo, y esa muchas personas la conocen. Pero al principio aparecen otras dos parábolas. Entonces, la primera parábola que aparece, bueno, para personas que no sepan qué es parábola, qué es versículo, qué es cita, bueno, vamos a mirar. Este capítulo, si tienen Biblia, notarán que, y si están mirando la Biblia, notarán que el capítulo 15 de Lucas, desde el versículo 1 al versículo 7, trata sobre un tema específico. Ese tema se llama parábola de la oveja perdida. Pero este capítulo 15 no tiene solamente 7 versículos, tiene realmente 32 versículos. Entonces, solamente los 7 primeros están hablando de un tema específico que es diferente al tema de los versículos que siguen. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, el versículo 8, 9 y 10, habla de otro pasaje. Es otro pasaje de la Biblia, o sea, habla de otro tema diferente. Habla de la parábola de la moneda perdida. Y del versículo 11 al 32, habla sobre el hijo pródigo, parábola del hijo pródigo. Y todas tres empiezan con la palabra parábola, parábola, parábola. Pero esas parábolas, como leímos, como vimos en el versículo de Marcos 4:12, Dios le habla por parábolas a los de afuera. A los que están adentro les habla claro todas las cosas. Cuando una persona, y esa diferencia la noté en el momento que yo recibí la salvación. Antes de recibir la salvación, yo les conté, yo estaba en denominaciones donde yo imponía manos. Y yo oraba en el nombre de Jesús y la gente se caía. Algunos resultaba que habían sido liberados de demonios, otros experimentaron milagros físicos, algunas personas me pedían que yo orara por sanidad. Y yo oraba por alguna enfermedad que tuvieran y la enfermedad se iba. Entonces, ante eso, cómo me veía mi familia y cómo me veían en el barrio, en mi barrio, y cómo me veían en la iglesia, me veían, un siervo de Dios, así me veían. Y yo mismo tenía una autoestima y un ego elevadísimo por eso que sucedía a través mío. Pero años después, como me tuve que trastear de una ciudad, me iba a otra ciudad así, años después recibí la salvación. No sé si se acaban de dar cuenta de lo que estoy diciendo. Imponía manos, oraba en el nombre de Jesús, la gente se sanaba, experimentaban milagros, echaba fuera demonios, pero yo no era salvo. Yo no era salvo. O sea, ¿yo por dónde estaba entrando? Por la puerta ancha. Por eso les digo, tengan cuidado si ustedes se fijan solamente en ese tipo de cosas. No estoy diciendo que los milagros no existan, sí existen, pero también dice nuestro Señor Jesucristo, muchos me dirán que hicieron ese tipo de milagros. Y Jesús, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, es importante tener claro, sí, suceden milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, una persona puede ser liberada de demonios, pero la gran mayoría de ese tipo de cosas no suceden a través de gente que esté conectada con Dios, sino a través de gente religiosa, gente que está conectada con la ley, ¿sí? Gente que está conectada con la maldición, con la muerte, lo que me pasaba a mí. Cuando recibí la salvación y miré hacia atrás, caí en cuenta entonces cuando yo imponía manos, cuando la gente se sanaba, ¿eso qué era? ¿Sí? Yo quedé un poquito confundido. En ese momento, a la persona que me estaba explicando el evangelio, era un justo, una persona que era salva. Yo en ese momento nunca había tenido contacto con alguien salvo, con alguien justo. Yo solamente había tenido contacto con personas iguales a mí. Personas que también tenían un cargo, tenían un título y que también oraban, imponían manos, la gente se sanaba, la gente resultaba orando en lenguas, ese tipo de cosas. Pero que no eran salvos. Mi relación era con personas así. Pero por pura misericordia de Dios me llevó a otra ciudad. Allá en esa ciudad estaban haciendo un seminario bíblico. Y cuando fui a escuchar ese seminario bíblico era precisamente sobre Lucas 15, la parábola que vamos a mirar ahorita. Ya les conté un poquito de mi testimonio. Van a conocer más y mucho más de mi testimonio en varios videos. El tiempo que queda pues es cortito, entonces por ahora vamos a terminar de mirar lo que queríamos mirar en esta parábola. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice de Lucas 15. Lucas 15 del versículo 1 al versículo 7. Los primeros 7 versículos de Lucas 15. Dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Cuando hace la pregunta inicial, bueno, lo que aparece en el versículo 1 y 2 es valiosísimo, porque dice qué tipo de persona puede oír. No todo el mundo puede oír. ¿Quiénes son los que están entrando por esa puerta estrecha, por esa puerta angosta? Lo dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Está hablando de las personas que son frías, personas que se ven 100% dignas de ir al infierno. Esos son los fríos. Jesús dijo en Apocalipsis: ojalá fueseis frío o caliente. Los que son fríos, ¿qué pueden recibir? La misericordia. Los que son fríos pueden recibir la salvación. Y los que son calientes, ya ellos son salvos. Entonces, en este planeta existen los dos. Existen los que ya son salvos y existen los que están 100% condenados. 100% se ven como Martín Lutero. También, en el último video, muchas personas han escrito el nombre Martín Lutero, Martín Lutero, Martín Lutero. Martín Lutero, si ustedes conocen la biografía de él, ojalá no tanto en películas, sino leyendo en libros históricos, él se sentía condenado por el pecado. Él sentía un gran dolor por el pecado. Él se trasnochaba pensando: ¿cómo puedo ser libre del pecado? Él estaba como en este versículo. Dice: ¿quiénes podían oír la voz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Publicanos y pecadores. ¿Todo el mundo puede oír? No, todo el mundo puede oír. Lo vimos ayer, Marcos 4, versículo 12. Tienen ojos y no perciben, tienen oídos y no pueden oír, ¿sí? Para que no se conviertan y les sean perdonados, ¿qué? Los pecados. Esa palabra es la palabra clave en la relación con Dios. ¿Es o no es pecador? ¿Tú eres o no eres pecador? No hay problema si una persona dice de primerazo que es pecadora, no hay problema, porque así nació, separado de Dios. A esa persona le podemos dar las buenas nuevas. Depende si la persona realmente se cree pecadora. Muchos dicen que son pecadores. Es que todos somos pecadores, que todos somos pecadores. Cuando alguien me habla así, le digo: los fríos, sí, son pecadores. Los calientes son justos. Entonces, existen estos y existen estos. Usted está hablando de una partecita, ¿sí? Pero realmente existen los dos. Entonces, la persona que ya es justa, esa persona ya no es pecadora. Eso ya lo hablamos en otro video. ¿Qué íbamos a mirar más acá? Donde le hace la pregunta: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? ¿Sí? Nadie haría esto. O sea, la pregunta que está haciendo aquí Jesús, humanamente ningún ser humano la hace. Ningún pastor que tenga 100 ovejas va a dejar 99 en el desierto y se va a ir en busca de una. Pero como es un lenguaje espiritual, está hablando de la salvación. Y lo aclara en el versículo 7. Ya terminamos con este versículo. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ya en otro video vamos a hablar sobre el arrepentimiento. El tema es largo, porque hay arrepentimiento de verdad y hay arrepentimiento falso. Pero hoy no. Hoy estamos hablando desde... esta parábola es tipología de la persona que puede recibir la salvación. O sea, esas 99 que dice, esas 99 no recibieron la salvación. Esas 99 representan el 99%, las que están entrando por la puerta ancha. Quienes están aquí conectados, la gran mayoría, son precisamente las personas que Dios les ha extendido la misericordia para que entren por la puerta angosta. En ningún otro lugar les van a hablar sobre la puerta angosta con tanto detalle, con tanto minucia, desglosando y mirando exactamente qué es lo que aparece en la Biblia. Les van a hablar de que ya son hijos. Cuando los quieren manipular, de una sola les van a decir que ustedes son hijos, con tal de sacarles dinero. Pero como yo no les estoy pidiendo ni les voy a pedir, ni estoy interesado en eso, hay personas que me han dicho: usted abrió TikTok para llenarse de plata a través de TikTok. Yo ni siquiera sé si esta cuenta se puede monetizar, ni me interesa. Yo estoy acá no por plata, estoy en TikTok para transmitir el Evangelio. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por el privilegio que me das de poder estar con personas que, entre los que están escuchando, sé que muchos van a ser salvos. No sé cuántos se habrán conectado el día de hoy, pero ha sido un número casi constante. Imagino que hoy, igual que muchos otros días, ha sido el mismo número.
Permite, Padre, que estas personas reciban la salvación, independiente de si en ese momento son soberbios, son altivos, son personas que se creen como superiores a diferentes religiones. No estamos aquí hablando de religiones. Este perfil de TikTok no se creó para hablar de religiones, sino únicamente para mostrar qué es lo que dice tu palabra. Lógicamente, muchas religiones se van a sentir ofendidas porque como no se ciñen a la Biblia o lo que hacen es tradicional, pues les va a doler lo que vamos a mirar en la Biblia y se van a sentir aludidos. Pero Padre, permite que pasando por encima de ese dolor que les cause cuando escuchen la palabra, puedan humillarse ante tu palabra, así como esta mujer sirofenicia, y puedan recibir la salvación igual que ella. Padre, dale la fe a todas las personas que se conectaron el día de hoy, permíteles la fe y permíteles que alcancen la salvación si aún no la han alcanzado. Te lo he pedido y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, ya saben, a la misma hora, 9 de la noche, hora de Texas, Colombia, Ecuador, Perú. Chao.